buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a este taller titulado Equidad en los cuidados, aportes en torno a la importancia y comunicación de un tema con impacto en lo social y económico. Mi nombre es Marcela Bilinkis y soy la coordinadora del área de género y diversidad de la universidad, que es el espacio que articula las acciones de la universidad relacionadas con dos grandes campos, la diversidad sociocultural y las relaciones de género. El área trabaja en todo momento desde una perspectiva de género intercultural, abordando problemáticas en torno a las relaciones entre la diversidad y la desigualdad que atraviesan la vida cotidiana y más concretamente la vida universitaria. Para promover la construcción de una sociedad más justa, de una educación más justa y democrática, en muchos casos la universidad trabaja colaborativamente con otras instituciones. En este sentido, ha establecido una alianza estratégica con UNICEF, dada su fuerte apuesta por la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La colaboración se ha materializado en distintas acciones, como la participación de la universidad en la carrera UNICEF por la educación, la organización de charlas abiertas y el establecimiento de un espacio de lactancia en nuestra institución. En rigor, este taller que nos reúne nos habla de estas iniciativas conjuntas. Ha sido organizado con el apoyo de UNICEF y en colaboración con el equipo latinoamericano de Justicia y Género, ELA, especialmente para estudiantes de las facultades de Ciencias Sociales y Humanas y de Ciencias Jurídicas. El objetivo de hoy va a ser explorar las distintas aristas e impactos de las responsabilidades de cuidado a nivel individual, familiar y social desde una perspectiva de género y niñez. Contamos con la presencia de varias autoridades de la universidad. Se encuentra presente la doctora María José Nachi, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, la licenciada Silvia Soto, secretaria de Comunicaciones Internas y Externas, la licenciada Pignanelli, vicedirectora de la Licenciatura en Periodismo y Comunicaciones, la licenciada Santa Eulalia, directora de la Licenciatura de Trabajo Social, la doctora Andrea Shekel, directora de la carrera de Abogacía, la magíster Dilela, jefa de Departamento de Derecho, y la abogada Micaela González, coordinadora de Asuntos Estudiantiles de la carrera de Abogacía. Con respecto al equipo de UNICEF que nos acompaña, están presentes Martín Jiménez Révora, gerente de movilización de recursos de UNICEF Argentina, la magíster Maricel Seger, oficial de campañas y medios de UNICEF Argentina. Y en relación con el equipo de ELA, el equipo latinoamericano de justicia y género, se encuentran la magíster Mora Strachnoy, investigadora del área de políticas, quien junto con Maricel Seger estarán llevando adelante la propuesta de este taller. El encuentro constará de dos presentaciones. La primera se titula ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidados? Una introducción desde la perspectiva de género y niñez, y está a cargo de Mora Strachnoy. Como presentábamos recién, Mora es investigadora del área de políticas de ELA, socióloga y máster en políticas sociales, y luego a cargo de Maricel Seger, licenciada en periodismo con estudios de posgrado en comunicación y, como mencionábamos, oficial de comunicación pública de UNICEF. Contaremos con la presentación Cuidados breves, recomendaciones para el abordaje de la comunicación. Luego de las dos presentaciones habrá un espacio para preguntas y para comentarios de quienes estén participando del taller, así que quienes tengan alguna inquietud pueden compartirla por favor en el chat. Bueno, sin más, les paso la palabra a las expositoras. Bueno, muchas gracias, Marcela, por la bienvenida. Voy a ver ahí, a compartir un minutito la pantalla, si pueden ver mi presentación. Ahí va. Ahí entiendo que se ve bien. Yo no les voy a estar viendo, así que cualquier duda, comentario, por favor, agréguenlo en el chat. Bueno, primero quiero agradecer enormemente a la Universidad Kennedy por este espacio. Me parece sumamente valioso que la universidad genere estos espacios. Este es por lo menos el segundo encuentro que tenemos desde ELA, gracias a la apertura de la universidad y al equipo de UNICEF también queremos agradecer que han trabajado para poder producir este encuentro. Yo brevemente les quiero presentar a ELA para que sepan desde dónde les estoy hablando. Me parece importante siempre dar cuenta de esto. ELA es una organización de la sociedad civil, es una organización feminista, que trabajamos con el objetivo de generar una sociedad más justa, donde niñas, adolescentes, mujeres, en toda la diversidad, podamos desarrollar nuestros proyectos de vida sin discriminación.
Para eso lo hacemos en distintos ejes temáticos que abordamos, que nos parecen especialmente necesarios para esta misión. Uno de ellos, y el que nos convoca aquí, es cuidados y desigualdades socioeconómicas, y lo hacemos de distintas formas, y una de las que nos parece principal es el encuentro con otras, con otros, el diálogo, la presentación de los temas. Así que para nosotros es sumamente valioso poder acá encontrarnos con ustedes, y sobre todo quiero agradecer a las y los alumnos que están presentes, porque es fin de año, sabemos que estamos todos y todas cansados, y entonces que haya tenido tan buena convocatoria este encuentro, que ustedes hayan hecho un espacio para estar acá, para nosotras es sumamente valioso. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuidados? Para introducir el tema les voy a mostrar un breve videito. Cheryl, ¿qué está pasando aquí? Bueno, ¿tú te acuerdas que anoche me dijiste que no te imaginabas que hago todo el día? Sí. Hoy no lo hice. Bueno, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuidados? Hablamos de todas esas cosas que aparentemente ella no hizo, salvo el autocuidado, que sí estaba haciendo porque estaba sentada, tomando un vino, leyendo algo. Cuando hablamos de cuidados, hablamos de todas estas tareas que muchas veces están invisibilizadas. Justamente en el video era que él las invisibilizaba y no sabía qué hacía ella, pero que estaban ahí evidentes porque un día había decidido no hacerlas. Lavar, planchar, ordenar la casa, cuidar a los chicos, etcétera, etcétera, etcétera. Estas tareas que hacemos diariamente, sin las cuales no podríamos haber sobrevivido en nuestro primer día de vida si no hubiésemos recibido cuidados, supone este componente físico, que tiene que ver con esto, con la alimentación, con la limpieza, higiene, etcétera, y también supone un componente emocional muy importante y afectivo, que es el que se pone en juego cuando cuidamos a otro o a otra. Los cuidados, entonces, son sumamente necesarios para poder reproducirnos como sociedad, para poder vivir, y además, a veces nos pensamos como seres, nos buscamos pensar como seres, como personas que no dependemos de otros o de otras, o buscamos nuestra autonomía económica, pero no podemos lograr la autonomía económica si antes no resolvimos los cuidados. Yo no podría estar hablándoles hoy aquí fuera del horario escolar si no hubiese resuelto los cuidados previamente, y posiblemente para muchos y muchas que ustedes que están ahí del otro lado es la misma situación. Entonces, para poder salir a trabajar, para que la economía funcione, tenemos que resolver los cuidados de alguna forma. Entonces, los cuidados es algo que nos atraviesa, y nos atraviesa a las familias, pero también nos atraviesa a toda la sociedad en su conjunto. Entonces, esto es un poco lo que les venía diciendo. Solemos buscar pensarnos como seres autónomos, pero más que seres autónomos, somos seres interdependientes que necesitamos de los cuidados, claro, con distinta intensidad, depende del momento de nuestra vida, depende de nuestras condiciones, pero siempre a lo largo de la vida, en distintos momentos, vamos a estar proveyendo de cuidado o recibiendo cuidados, y o ambas cosas a la vez. Entonces, ¿con qué recursos contamos para cuidar en Argentina? Traje 3 tipos de datos simplemente para dar ahí lo que puse, una pincelada, para hacer alguna descripción. Y entonces, por ejemplo, si vemos qué pasa con niños y niñas en la primera infancia, de 0 a 3 años, solo el 19% de los niños y niñas asisten a un espacio de cuidado. Y por espacio de cuidado me refiero a jardín llamado maternal, centro comunitario, taller de juegos, solo el 19%. Quiere decir que el resto de los niños, casi el 80%, o más del 80% en realidad, están principalmente en el hogar a cargo de la familia. ¿Qué pasa cuando son un poco más grandes, con la jornada escolar? Solo el 91% de los niños y niñas de 5 a 12 años van a jornada simple escolar. Si sabemos que la jornada completa de colegio generalmente no es compatible tampoco con el horario escolar, porque solemos trabajar más horas, o tal, sobre todo si sumamos los traslados. Bueno, una jornada escolar simple claramente tiene una carga horaria no compatible con el horario laboral, por lo menos de un horario semi-full time. ¿Y qué pasa con las personas mayores? Y esto es muy importante, porque la estructura poblacional está cambiando y cada vez va a haber más personas mayores con más años. El 43% de los municipios, en el 43% de los municipios no hay residencias para personas mayores, y el 77% de los cuidados de estas personas está a cargo de la familia.
Esto nos da un panorama de que los servicios que existen para cuidar tienen déficits o no son suficientes para dar respuesta a las necesidades de la organización familiar. Entonces, ¿por qué decimos que tenemos que tratar este tema desde una perspectiva de género? ¿Por qué si nos atraviesa a todos y a todas, como dijimos anteriormente, si somos todos interdependientes, lo tenemos especialmente desde una perspectiva de género? Porque cuidar lleva mucho, mucho, mucho tiempo. Como vimos con los datos que les presenté anteriormente, este cuidado que lleva mucho tiempo es un cuidado que recae fundamentalmente en las familias en Argentina en relación a la presión del tiempo que hay sobre las familias para cuidar. Y en este tiempo que llevan las familias no se distribuye igual entre varones y mujeres. Entonces traje algunos datos para ilustrar esto, que es que, por ejemplo, en promedio, las mujeres nos dedicamos al trabajo no remunerado, que es decir, tanto cuidar a un familiar como lavar los platos, 6 horas y media por día, mientras que los varones en promedio dedican 3 horas 40. Cuando tenemos hijos, las mujeres empezamos a dedicar aún más horas. Entonces también podemos ver una diferencia en este tema del cuidado entre mujeres con hijos y mujeres sin hijos. Con un niño, niña, dedicamos 7 horas 40, y cuando tenemos 2 o más chicos, dedicamos más de 10 horas, es decir, un tiempo que es más largo que la jornada laboral promedio. En consecuencia, las jornadas laborales de las mujeres, si juntamos el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, es decir, el trabajo que hacemos por el mercado y el trabajo que hacemos en nuestras casas, ven acá, tenemos una jornada que es casi 2 horas más larga que la de los varones. Cuando tenemos hijos, pasamos de dedicar estas 3 horas 40 que yo les conté anteriormente, a dedicar casi 9 horas en promedio a cuidar. Los varones, cuando tienen hijos, pasan de dedicar 3 horas 3 a 4 horas 36. Vemos cómo las dos, varones y mujeres, tenemos que dedicar más tiempo a esta actividad, pero la diferencia es sustancial, porque nosotras en promedio dedicamos 4 horas 23 minutos más a estas tareas. ¿Y cuál es el tema con esta cuestión, con el tiempo que le dedicamos? Bueno, como el tiempo es finito, el tiempo que dedicamos a cuidar es muy difícil que también lo podamos dedicar a trabajar, o lo hacemos con múltiples malabares y con carga mental y con consecuencias sobre nuestra salud mental. Entonces, este tiempo que está en competencia y que las mujeres tenemos por una cuestión de roles de género y organización social tradicional a lo largo del tiempo, este tiempo que tenemos, entonces, principalmente dedicado al cuidado, impacta claramente en las posibilidades que tenemos de insertarnos en el mercado de empleo y de generar autonomía económica, tanto presente como futura. Esta autonomía económica también quiero decir, dado que el 25 de noviembre fue el día en el que se trabaja el tema de las violencias de género, que también es una autonomía económica que nos sirve para múltiples cosas, entre ellas para salir de esas situaciones de violencia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo vemos en los indicadores de la actividad económica. Estos datos los hicimos con la encuesta permanente de hogares y los reprocesamos. ¿Y qué es lo que vimos? Que cuando tenemos mujeres y varones sin hijos entre 25 y 59 años, tenemos esto que vemos aquí principalmente, sin hijos acá. Pero vemos que cuando las mujeres tenemos un primer hijo, pasamos de tener una tasa de actividad, es decir, que o trabajamos o buscamos trabajo, pasamos del 78% al 70%. Empieza a caer, ven acá cómo se hace como un puentecito, como un tobogán, mejor dicho, cómo empieza a caer nuestra participación económica. 10 de cada 100 mujeres se retiran del mercado de empleo al tener el primer hijo, y 15 de cada 100 al tener el segundo hijo o más. Esto, en parte, se explica por lo que vimos anteriormente, porque no hay políticas suficientes para dar respuesta a los cuidados. Entonces termina la familia absorbiendo el trabajo de cuidado y dentro de la familia con esta distribución que vimos anteriormente.
Entonces, esto, les decía, impacta en nuestra autonomía económica presente, porque vimos recién que nos retiramos del mercado laboral para darle respuesta a los cuidados, y también impacta en nuestra autonomía económica futura, porque las posibilidades nuestras de jubilarnos, si nos retiramos del mercado, claramente caen. Actualmente, por ejemplo, el 62% de las mujeres se jubiló por moratoria, es decir, que no alcanzaron los años de aporte para jubilarse, y entonces entraron en esta moratoria. La moratoria, más los menores ingresos, más otras cuestiones, genera después esta brecha de ingresos que se ve en el momento de económico activo, pero también se ve aquí, donde tenemos casi un 30% de diferencia entre la jubilación que ganan los varones y la jubilación que ganamos las mujeres. Entonces, esto también es como una pincelada de cómo el cuidado genera estas desigualdades de género y reproduce entonces también la pobreza, etc. ¿Y por qué decimos que tenemos que verlo desde la perspectiva de niñez al tema de los cuidados? Decimos que tenemos que verlo con perspectiva de niñez porque, como vimos, las familias cuidamos cómo y cuando podemos con lo que tenemos a mano. Y como lo hacemos con lo que hay, no necesariamente lo hacemos de la mejor manera, no necesariamente lo hacemos pudiendo producir cuidados adecuados, porque si tenemos que salir a trabajar y no tenemos dónde dejar a nuestros niños, esto nos pone en una situación de tensión. Como respuesta a esta situación, se ven esto. Esto sale en la encuesta rápida que hace UNICEF, que muestra que 6% de las niñas y niños de 0 a 4 años, primera infancia, se quedan solos o a cargo de un hermano o hermana menor de 10 años, al menos una vez por semana. Entonces, vemos que el problema de los cuidados genera desigualdades de género, genera situaciones como estas en la infancia. Y después, que también les quiero compartir en relación a esto, que entre UNICEF y ELA, este año, hace poquito, publicamos un trabajo sobre los adolescentes y las adolescentes. Quisimos ver cómo el cuidado les y las atraviesa. Y encontramos esto. Encontramos que 7 de cada 10 adolescentes se dedican tiempo al trabajo no remunerado. Es decir, que es un tema que está expandido socialmente entre los adolescentes. Y entre los adolescentes que tienen personas, entre los adolescentes que tienen personas que cuidan, o sea, no tan por ahí que limpian, que lavan, sino que cuidan directamente, el promedio de tiempo que dedican las y los adolescentes es de 3 horas y media prácticamente por día. Digo, son muchas horas que se sacan al tiempo de sueño, al tiempo de descanso, y además, como vimos un poco anteriormente, no necesariamente las personas que tienen que ser cuidadas es una o un adolescente la persona más indicada para cuidarlo. Entonces también genera cuidados inadecuados. Entonces vemos una vulneración de derechos por parte de la persona que tiene que ser cuidada, pero también vemos una vulneración de derechos en relación a las y los adolescentes que tendrían que estar disfrutando de su adolescencia. Entonces, acá una aclaración. No estamos poniendo el foco en si las y los adolescentes tienden su cama o van hasta la esquina a hacer una compra en el súper para ayudar a la familia. Esas son algunas tareas que tienen que ver con ir creciendo y tienen que ver con ser parte de un hogar. Estamos poniendo el foco en el tiempo excesivo, dedicado, intenso a las tareas de cuidado que repercute en sus vidas. Tenemos el estudio que les decía, que claro que ahora les voy a compartir el QR, pero les traje solo algunas citas para ilustrar esto que les decía. Tenemos, por ejemplo, a Sofía, que cuenta que cocinar me saca bastante tiempo, me saca hasta tiempo de sueño. O sea, Sofía duerme menos horas porque está cocinando. Y tenemos a Zaira, que a veces dice, a veces es más, incluso me olvido de mis propias cosas, porque yo, bueno, vamos a hacerlo de ellos primero y después vemos. Es decir, es un adolescente que está relegando sus propias, se ve en la situación de relegar sus propias necesidades, de adolescente con las múltiples necesidades que tienen los adolescentes, con el momento tan específico de la adolescencia, que tiene que relegar sus propias necesidades, que tiene una carga mental que se olvida de hasta sí misma. Entonces digo, esto, la cuestión de los cuidados, la cuestión de cómo socialmente los abordamos,
no es inocuo tanto en todas las variables que fuimos viendo. Entonces, perdón, aquí les compartía el QR del estudio, que después también se los podemos compartir por el chat o pedir a la universidad que se los haga llegar, donde van a encontrar muchas más citas sobre esta cuestión, y va a estar está abordado con mucha densidad. Se los recomiendo. Traje estas cuestiones por una cuestión de economía de tiempo, pero creo que es recomendable su lectura. Entonces, ¿qué veníamos diciendo? Que el cuidado, entonces tenemos que pensar el cuidado como una corresponsabilidad social. Es decir, las familias claramente tenemos responsabilidades de cuidado, y está bien que así sea, pero no podemos dejar a las familias solas, porque cuando dejamos a las familias solas, pasan las cosas que vimos en las slides anteriores. El cuidado tiene que ser pensado entonces como una responsabilidad compartida entre los distintos actores de la sociedad, con distintos roles, con distintos grados de responsabilidad. Entonces tenemos al Estado, que vimos que provee de ciertas políticas, pero claramente que son insuficientes. También tenemos que pensar en el espacio comunitario, tanto las redes informales de la comunidad, como los espacios, no sé, los merenderos, etcétera, también cumplen un rol fundamental en los cuidados y son sumamente valiosas. Y también al mercado, tanto como proveedor de cuidados, es decir, no sé, escuelas de gestión privada, si uno paga una niñera, etcétera, etcétera, y también al mercado como empleador. ¿Qué políticas le da el mercado, la empresa, la institución que sea, qué políticas tiene para sus trabajadores y trabajadoras? Espacios espacios para la primera infancia, tipos de licencia, bueno, ahí se puede ampliar un montón más. Entonces, traigo esto otra vez. Tenemos que pensar en los cuidados como una cuestión social, porque vimos que tiene impacto social, porque vimos que también es la forma en que una sociedad se organiza. No tendríamos estos mismos resultados que leímos anteriormente si hubiese otra red de políticas de cuidado. Como pasa también en algunos otros países que uno puede traer como modelos en este sentido. Porque también vimos que cuando no existen las políticas de cuidado adecuadas, y cuando la sociedad tiene este tipo de organización social del cuidado, se reproducen las desigualdades que fuimos viendo. Pensemos que no es lo mismo la adolescente que se queda despierta a la noche para cocinar, o la que se olvida de sus propias necesidades, se olvida de su propio estudio para cuidar, que una adolescente que pueda atravesar la adolescencia, como es deseable que sea atravesada, que es ocupándose de sus estudios, sus amigos, del proceso ese que la sociedad decidió proteger, y por eso así nombramos a los niños y a la adolescencia. Y también porque, como vimos, tiene implicancias éticas y morales. Esto que les decía, como sociedad decidimos proteger ese espacio, ese momento. Entonces es sumamente importante que lo traigamos de acá. Esto también pone la cuestión en que, por ejemplo, cuando vemos el caso adolescente, la cuestión no está en esa familia, porque esa familia lo resolvió como pudo. ¿Por qué las adolescentes de esas citas que yo les mostré y de muchas otras se ocupan de las tareas de cuidado? Porque son un factor estratégico para que los adultos puedan salir a trabajar. Entonces quedan ellos y ellas a cargo de la casa, a cargo de su familia. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con la cuestión de la comunicación? ¿Cómo podemos ver esto en la comunicación? Bueno, también traje un ejemplo de una nota que por ahí la conocen, que salió creo que hace 2 años, porque se hizo viral una situación que era que una persona con un tipo mochila de Rappi estaba llevando ahí adentro a su hija e hijo. Entonces, también ahí para hacer el pase de magia con Maricel, les voy a mostrar este caso, les menciono algunas cosas y ya los dejo con ella. Habló, lo fueron a buscar y esto dijo. Venía con el nene atrás y me venía para la casa de mi papá. Pues yo estaba repartiendo, ya terminaba de trabajar, lo fui a buscar al nene de pasada, porque al nene no tengo nada con quién dejarlo. Yo trabajo, mi señora trabaja, tal cual, y si tengo que pagar una niñera, tengo que trabajar para la niñera, y el nene no come nada. La realidad. Yo día a día me sustento repartiendo pizza, vendiendo pan casero, vendiendo lo que sea, señora, en la calle. Pero bueno, no va a volver a pasar más. Yo al nene no lo voy a llevar más y ya está, ya
ya como mi familia me dijo, como acá me vinieron y me dijeron que me iban a sacar la licencia de conducir, y bueno, eso no va a volver a acontecer, a llevar un nene, un menor adentro de una caja de pedido ya, bueno, no va a volver a pasar. Ya asumió que no va a volver a pasar, esta irresponsabilidad no sucede más, el nene va a estar a salvo. Pero el origen es que trabaja él, trabaja la mujer. Si contratan a una persona que cuide a la criatura, ¿Para qué trabajan? ¿morfan O le dan de o...? comer a la empleada. Es verdad lo que dice este hombre. Exacto. Este hombre no está mintiendo. Te juro que Este me hombre pasó tiene lo un que te cúmulo pasó a vos. No. De hecho, no. escuchábamos al señor, yo lo miraba a Marce y le decía, ¿y ahora Sí. qué está primero? ¿Qué priorizás? Bueno, ¿La necesidad o la seguridad? ¿Sabés que no tenés respuesta? Porque tenés que Sí. estar en los zapatos de ese señor. hay una respuesta. El sistema ¿Cómo tiene duele? que proveer una... Bueno, Habló, lo fueron a buscar. perdón, ahí va. Es un video mucho más largo, yo acá se los corté, pero me parecía interesante traer el caso y también traer la propia deliberación de las y los periodistas en relación a esta cuestión. Más allá de lo que podamos pensar y de la sensación que nos pueda generar ver al niño ahí, lo que nos parece interesante desde acá es traer la cuestión más estructural de, bueno, cuáles son las condiciones en las que las familias pueden cuidar, y vemos que entonces reproduce desigualdades de género y reproduce desigualdades de clase que se van juxtaponiendo. Pero bueno, para explicar mejor cómo abordar estos temas de la comunicación, le doy ya el pase a Maricel, y muchas gracias. Hola, gracias Mora. Bueno, muchísimas gracias a la Universidad de Kennedy, muchas gracias también a los participantes por el interés, una súper buena oportunidad de estar acá. Ahí es para retomar un poco la noticia que nos trajo Mora de hace un par de años y que pone en discusión varias de las cosas que venía comentando en la presentación. Es súper interesante ahí ver porque cuando hacen la presentación los periodistas en general se remiten solamente al hecho, ¿no? Al hecho de, bueno, de riesgo efectivo que estaba atravesando el nene yendo en la mochila de Rappi. Ahora, cuando vuelven, y voy a ir aprovechando a compartir mi presentación, cuando vuelven no se quedan solamente en el hecho y van a algo que es súper importante en estos temas, en estos tanto como en otros, que es ver por qué pasa este acto de irresponsabilidad, ¿no? ¿Por qué se produce este acto? Contextualizar, ¿no? Que es tan importante cuando damos una información, ver el origen y que efectivamente incluso había otros periodistas ahí en el piso que les pasaba algo similar, ¿no? Entonces, es una de las recomendaciones que traemos hoy, que cuando vamos a comunicar algo, bueno, en general, pero hoy nos convoca específicamente el tema de cuidados, es súper importante poder empezar a ahondar en el por qué, digamos, se dan estas cuestiones, no quedarnos en el hecho literal solamente, y contextualizar en ese hecho. Y acá, digamos, esto lo vamos a ver más adelante en las recomendaciones, acá traigo una frase que me gusta traer a varias de estas charlas y que habla de los profesionales que trabajamos en la comunicación, pero también esto digamos, se puede ampliar a otros profesionales también, que podemos mejorar sustancialmente la calidad del debate sobre la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y posibilitar la inclusión de un enfoque de derecho en las discusiones y tratamientos de temas que los afectan y generar herramientas que permitan a la sociedad comprender sus compromisos y responsabilidades. Y es esto, ¿no? Es esto el ejemplo que acabamos de ver, de cómo depende del enfoque que le damos a la información, bueno, cómo se va a comprender eso del otro lado y qué sentido le vamos a dar justamente a eso. Porque justamente como dice esta frase, digamos, las palabras construyen sentidos y sobre todo las emitidas en los medios de comunicación, ¿no? Cómo nosotros podemos abordar una información y no quedarnos únicamente en esa información, sino explorar más allá y más desde las causales,
teniendo en cuenta lo que es la comunicación democrática, ¿no? Que es una de, digamos, es la comunicación con enfoque de derechos, es donde nos paramos en UNICEF para hablar de comunicación, ¿no? Teniendo en cuenta las perspectivas de las infancias y adolescencia y teniendo en cuenta esos derechos que tienen las chicas y los chicos, que tiene que ver también, acá enumero muy rápidamente, con el derecho a la libertad de expresión, con el derecho a estar informados e informadas, con el derecho a difundir informaciones y opiniones sin condicionamientos y censura, y esto es para aquellas chicas y chicos también que quieren dar opiniones sobre los temas que les afectan y los temas que les involucran. El derecho a informar y opinar no tiene excepción de edad, que se tiene que ver con lo que decía recién, digamos, no es que solamente pueden emitir opiniones e información en las y los adultos, sino que esto también corresponde a los chicos y chicos, siempre que no afectemos su intimidad o afectemos su dignidad, digamos, ellos tienen total derecho de poder dar sus opiniones sobre los temas que los involucran. Y ahí paso a la siguiente, algunas recomendaciones cuando vamos a comunicar en temas de infancia y específicamente en temas de cuidados, ¿no? Y esto involucra, entiendo que acá hay estudiantes no solamente de la carrera de periodismo, esto es súper importante para estudiantes de la carrera de periodismo, pero también es importante para estudiantes de las carreras de publicidad, por ejemplo, que van a crear y van a comunicar con determinadas piezas, para las carreras de relaciones públicas y para otras carreras que también comprende siempre comunicaciones, ¿no? Con otros. Y cómo encaramos esas comunicaciones cuando involucran a chicas y chicos en general y cuando en particular involucran temas de cuidados. Y acá era lo que decíamos antes, ¿no? Involucrar e incluir la voz de niñas y niños como fuentes de información. Si nosotros estamos hablando, y esto es un poco lo que hace el estudio que mencionaba Mora, sobre cuidados en el tema de adolescentes, que a veces, digamos, se dan situaciones de cuidados inadecuados, cuando un chico o una chica de 15, 17 años quizás se queda al cuidado de su hermano menor, o menos, o de menor edad, digamos, los chicos de 10, 12 años que se quedan al cuidado de hermanos menores, digamos, ese estudio incluye la voz de adolescentes que atraviesan esa situación y esto es importante para estos estudios, es importante también para las notas en los temas que los involucren. Esto puede ser desde la no sé, apertura de un nuevo espacio que también involucra espacios de cuidados o otro tipo de informaciones, digamos, siempre que su participación en la nota, la participación de chicas y chicos, no afecte, como decíamos, ni la intimidad ni la dignidad, ¿no? Y para eso es importante contar con el respaldo de los familiares o de los adultos responsables cuando van a hablar para esas notas, para esas noticias o para esos estudios o donde queramos involucrarlos con la autorización previa debida que corresponde. Por supuesto que los chicos y chicos deben ser tratados en paridad. Digamos, las chicas, las niñas, niños, adolescentes tienen derechos y tienen derechos especiales, digamos, por la edad que tienen, pero deben ser tratados absolutamente en paridad con las personas adultas, ¿sí? Y incluso son personas que van ganando autonomía progresivamente. Nosotros mencionamos el concepto justamente de autonomía progresiva, y qué es esto, ¿no? Que el niño, la niña y después posteriormente el adolescente va ganando cada vez más autonomía y en esto, ¿no? Para dar sus propias opiniones sobre estos temas. Y siempre es importante para eso considerar estas disparidades de género que mencionaba Mora anteriormente, y tampoco, digamos, cuando vamos a dar una información, evitar la asignación discriminatoria de roles, ¿no? No porque es una chica, tiene que tener determinado rol, o una niña determinado rol, o un niño determinado otro rol, digamos, en el espacio social, sino que
poder tener una paridad ahí, digamos, y no tener un prejuicio anterior sobre lo que el rol que debe cumplir una chica o un chico, ¿no? Por supuesto, siempre consultar, tener amplitud de fuentes, esto es consultar a distintas fuentes. Por ejemplo, en el caso que trajo Mora anteriormente, en el informe, en el noticiero, ahí es súper importante que a partir de este caso particular se pueda hacer un informe sobre cuál es la problemática de cuidados. Ahí este papá estaba trayendo un problema que tiene sobre con quién dejar a su nena. Entonces, pues bien, ahí entran diferentes variantes y, digamos, ahí puede opinar un experto, ahí puede opinar alguien del Estado, digamos, contando sobre cómo se construye este sistema de cuidados. Ahí puede hablar alguien de un espacio de cuidado, digamos, de los casos que llegan allí. Digamos, como puede haber distintas... Perdón, Maricel, te silenciaste sin quererlo. Ah, no sé qué pasó. Bueno, ¿estaban escuchándome hasta lo último, digamos? Puedes retroceder apenas una oración. Ah, ok, perfecto. No, digamos que mencionaba todas las distintas fuentes que uno puede traer a la cobertura de esa información, desde expertos, desde el Estado, desde la evidencia, digamos, los estudios que hay, algunos de los que mencionó Mora, por ejemplo, con lo cual es súper importante la amplitud de fuentes y también la contextualización de la que hablábamos antes, ¿no? Detallar qué factores hay detrás de esa información y detrás de ese hecho. Acá también, en términos de las palabras que utilizamos, desde UNICEF recomendamos evitar siempre la palabra menor, digamos, utilizar persona menor de edad, o sea, siempre es la persona que es el sujeto de derecho y su condición, ¿no? Entonces, sé que en algunas carreras, digamos, está muy utilizado esta palabra, pero desde el ámbito, digamos, de cobertura de noticias sobre niñas, niños y adolescentes, buscamos evitar porque ya, digamos, connota una disparidad en ese sentido respecto de chicas y chicos respecto de adultos, ¿no? Y situar siempre la imagen de la niña o el niño en el contexto real, digamos, no recrear situaciones que son ficticias o que no son reales, sino siempre respetar esos contextos reales porque ayudan a contextualizar justamente la información. Voy a detenerme acá, digamos, si hay interés de algunos de los estudiantes, específicamente de periodismo, comunicación, de profundizar, por supuesto quedamos a disposición, pero nos interesaba también poder aprovechar el espacio que nos queda para eventuales consultas o dudas o lo que fuera. Nosotros desde UNICEF contamos con un conjunto de guías para periodistas y comunicadores. Tenemos la guía de comunicación democrática, tenemos la guía de género, de violencia, abuso, digamos, suicidio, son abordajes de temas complejos en general para abordar desde los medios de comunicación y que tiene un conjunto de recomendaciones súper prácticas en cada caso de cómo abordar estos temas. Así que ahí les dejo el QR y ahora les puedo pasar incluso el link para que puedan visitar todas las guías que pueda ayudarles en estos temas. Desde ya, muchísimas gracias y quedamos abiertos a todas las consultas. Bueno, muchísimas gracias, Mora y Maricel, por su generosidad, por la generosidad de sus presentaciones. Hay algunas intervenciones en el chat, algunas consultas. Ahí Mora acercó un documento elaborado por UNICEF y ELA a propósito de la consulta de Romina Pinanelli acerca de la existencia de datos respecto de las adolescentes, si las adolescentes mujeres pasan más horas que los varones en las tareas de cuidado. Hay ahí un documento que acercó Mora. Luego hay una
pregunta respecto de la existencia de protocolos en los medios de comunicación. Dice, me gustaría consultar, lo dice Marcela Sebal, me gustaría consultar respecto a la escucha de niños, niñas y adolescentes, quienes actúan en los medios, ¿manejan algún tipo de protocolo? Pregunta Marcela. Les acerco otra pregunta. Micaela Armesto pregunta, ¿cómo podemos utilizar los medios de comunicación para cambiar la percepción social sobre las responsabilidades de cuidado? Bueno, un poco lo planteabas, Maricel, recién. A ver si otra pregunta más. No sé si quieren comenzar con esas. Sí, si querés voy con la del protocolo, que es la que recuerdo. Hay algunas experiencias, digamos, hay algunos pocos medios que cuentan con editora de género, y allí en esos casos hay como ciertos, no sé si protocolos escritos, pero ciertos pasos consensuados, digamos, para actuar en determinadas notas. Lo que sirve mucho en estos casos son las capacitaciones. Nosotros desde UNICEF realizamos capacitaciones a medios de comunicación nacionales y provinciales, y también a comunicadores institucionales, comunicadores de municipios, de provincias, donde brindamos nuestras recomendaciones. Por supuesto que no son nunca respuestas cerradas ni verdades absolutas, digamos, son temas a veces bastante complejos y se presentan, digamos, a veces se presentan situaciones nuevas, digamos, coberturas con temas que tienen giros de repente distintos a los anteriores, y entonces son espacios para pensar, digamos, y abiertos absolutamente a pensar en conjunto la mejor manera, ¿no? La mejor manera de abordaje para dar un enfoque de derechos a las noticias que tienen que ver con niñas y niños. Pero, digamos, más allá de eso, en nuestras guías sí hay un conjunto de recomendaciones concretas que sirven como puntapié y como base, e incluso tenemos como suertes de checklist, ¿no? Que son como muy útiles a la hora de hacer una nota, terminar una nota o una comunicación específica. Uno puede como hacer esa lista y decir, bueno, cumplí con esto, cumplí con esto, cumplí con esto, digamos, como seguimos todos los pasos como para realmente darle esa perspectiva de derechos a esa información. Bueno, justamente hay una pregunta que es la de Paula, que ya acabas de responder, que si capacitan a medios de comunicación nacionales, así que bueno, bastante aceitado esta conversación. La otra pregunta, contemplando, la hace Eugenia Romero, contemplando el sistema de protección y restablecimiento de derechos en niñas, niños y adolescentes, ¿qué programas estatales funcionan actualmente? Sigo leyendo. Hay muchos agradecimientos en el chat, No sé mucha si ahí, Mori, identificación también. ¿Avanzar? Yo me quedé con una pregunta anterior que quería terminar de contestar, que era la de Romina, que ella preguntó cuál era la diferencia en la distribución de las tareas del tiempo de cuidados entre adolescentes, y la diferencia es del 44%, es decir, en promedio les había dicho que las y los adolescentes cuidan 3 horas y media, pero cuando vamos a ver diferencias entre varones y mujeres, vemos que los varones cuidan casi 3 horas y las mujeres 4 horas 20 prácticamente. Entonces ahí vemos esta brecha del 44%, que es significativa, pero es menor a la brecha total que existe de los indicadores que yo les había mostrado anteriormente, de la diferencia en la población total. La diferencia de tiempo es del 75%. Y perdón, me perdí la pregunta anterior, pero bueno, cualquier cosa volvemos. Bueno, una pregunta que es ¿cómo podemos utilizar los medios de comunicación para cambiar la percepción social sobre las responsabilidades de cuidado? Es una pregunta.
Yo creo que ahí tiene que ver mucho con lo que decíamos antes en la presentación sobre el sentido que le damos a la comunicación, el sentido de, digamos, desde las palabras que elegimos, las fuentes que utilizamos, la diversidad de esas fuentes, el contexto que le damos a la información, cómo problematizamos el tema, digamos, cómo ahondamos en las causas del hecho y no solamente en el hecho en sí. Yo creo que todos esos factores inciden en poder cambiar ciertas percepciones y nada, invitan a reflexionar a la audiencia de otra forma, ¿no? Como esta información, este informe que nos traía Mora hoy. O sea, ese informe podría haber quedado solamente en el hecho de que, digamos, el riesgo al que estaba expuesta esa nena yendo en la mochila de Rappi, ¿no? Y después, digamos, los propios periodistas ahí vieron cómo, digamos, cómo surgía ahí la problemática misma y el propio papá, ¿no? La exponía. Y entonces hicieron como una devolución en eso y una exposición en eso. Me parece que justamente va por ahí, por no quedarnos en los hechos, sino ir más allá. Perdón, y me gustaría complementar lo que dice Maricel, que por eso también nos parece tan importantes estas conversaciones que estamos teniendo, en la medida en que hay información, como el estudio de adolescentes cuidan y otros, y entonces se puede traer la cuestión a los medios y se puede problematizar, más allá de esa familia en particular, sino como una cuestión social, es una forma de dejar de pensar a los cuidados como una cuestión privada, porque lo que muestran las encuestas, lo que muestran los estudios, es que las personas solemos entender que el cuidado es un problema mío. Yo tengo que resolver en mi hogar cómo hago con mis hijos, o cómo hago con mis padres, o cómo hago con algún familiar. Y lo que nosotros buscamos traer acá es que en realidad es un problema de familia, pero no es un problema únicamente de la familia. Entonces, en la medida en que tengamos información y bien tratada, como explica Maricel, sobre este tema, es una forma de ir creando conciencia, de ir pensando un proceso de transformación en la forma en que abordamos socialmente los cuidados. Bien, hay más preguntas. Bueno, Eugenia Romero pregunta, contemplando el sistema de protección y restablecimiento de derechos, ¿qué programas estatales funcionan actualmente? Daniela pregunta, ¿cuál es la guía de abuso sexual? Y una pregunta que trae Nathaniel, me interesa saber desde dónde se aborda, si se hace, la situación de infancias y adolescencias trans. Ahí si quieren respondo sobre la guía y si querés después Mora vos podés ir más sobre los programas que preguntaban. La guía sobre abuso es una de las guías para periodistas y comunicadores con recomendaciones para su abordaje que pueden encontrar en el link que compartí ni bien terminó mi presentación. En ese link van a encontrar el acceso a todas las guías para periodistas que elaboramos desde UNICEF en diferentes temáticas, digamos, como las que mencionaba anteriormente. En relación a la cuestión de las niñeces trans, yo no soy experta y no podría en este momento recomendar, pero sí me puedo ir con la pregunta para hacerle llegar una respuesta a quien consultó, y en relación a las políticas también hay otra consulta ahí en relación a eso. Como vimos, existen políticas en relación a los cuidados, no es que no existe nada, digamos, de mismo cuando pensamos en la educación obviamente tiene una función educativa, pero también es una estrategia de las familias para las cuestiones de los cuidados, pero vemos que no es suficiente y que es necesario entonces ampliar estas políticas que existen. Existen espacios de primera infancia, existen comedores, también son políticas que están siendo recortadas, hay que decir, pero bueno, tenemos que pensar aún más allá, porque lo que tenemos es escaso y sus consecuencias no son inocuas, como vimos. Bueno, la verdad es que hay muchos comentarios de agradecimiento en el chat. También hay, bueno, un intercambio que se da más interno, ¿no? Entre estudiantes y
está la directora de la carrera de Trabajo Social también ahí, aportando la perspectiva respecto de la carrera y cómo pensar estas cuestiones desde el trabajo social. También la decana María José Nachi, acerca que hay una publicación, estoy buscando el comentario, sobre publicidad no sexista, una investigación de la facultad, y plantea la disparidad que se profundiza en el caso de adultos mayores, el cuidado de adultos mayores. Sigo leyendo. Y bueno, luego muchos agradecimientos, así desde distintas aristas, ¿no? Porque están las dos facultades acá, estudiantes de las dos facultades con sus carreras y también como recuperando estas preguntas con la resonancia particular, ¿no? De la trayectoria de cada estudiante aquí. Así que luego hay cuidados, a ver. Hay cuidados preventivos en las niñeces de los consumos problemáticos. Curso el final del segundo año de trabajo social, muy interesante la charla. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, algo específico respecto de lo que nos pueden aportar las expositoras. Bueno, mucho agradecimiento. Me parece que estamos promediando. No sé si aguardamos unos minutos más a ver si surgen algunos comentarios o ya. Hay una persona que levantó la mano ahí. Bien. ¿Yo? Perfecto. ¿Sí? ¿Soy yo? Sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ana María Mayra. Me pueden encontrar como Ana May en el link. Esa soy yo. Bueno, soy estudiante de trabajo social. Estoy terminando el segundo año. Y hice una pregunta antes sobre si los medios de comunicación son de comunicación o de información. Porque para mí, para que haya una comunicación, tiene que haber alguien que emita un medio y alguien que la reciba. Y nosotros lo que recibimos a través de los medios de información, para mí, es unida, no podemos tener una vuelta. Yo creo que nosotros como futuros trabajadores sociales, el tema de la comunicación y la forma que se aborda algún tema es importantísimo. A mí me marcó mucho en práctica institucional Carballeda. Amo Carballeda, para mí es lo más. Creo que la mayoría de los trabajadores sociales amamos a Carballeda, y él habla sobre la entrevista que se le hace a alguien o cómo se puede desarrollar una entrevista. Y hay una frase que a mí me marcó y la escribí, y dice que la entrevista puede ser entendida como espacio de encuentro de la palabra, la mirada y la escucha, y un lugar donde se cuentan historias desde la mirada, desde el cuerpo y desde el tono de voz. Entonces, quería saber si esto aplica al medio de comunicación, si cuando alguien va a realizar una nota, porque nosotros acá en Rosario, por ejemplo, tuvimos el caso de una mamá que mandó a sus hijos a la escuela, como tenía que ir a trabajar, los chiquitos volvieron solos, la más chiquita de 5 años se soltó la mano, cruzó la calle, y la mamá, cuando da la entrevista, cuenta de que su nene de 10 años era quien la tenía a su cuidado. Y bueno, tuvimos un medio de comunicación que asesinó a la madre, porque cómo iba a dejar a los chicos solos, que eran menores, que eran chiquitos y qué sé yo, y otro medio que explicaba que la madre no estaba en su casa durmiendo, se había ido a trabajar para alimentar a esas 3 criaturas, porque ella era la cabeza de familia. Entonces, no sé si se entiende la pregunta, ¿hasta dónde es comunicación, hasta dónde es información, y de qué manera el abordaje a través de la entrevista puede dejarla como la víctima o la villana? Espectacular, muchas gracias de corazón por esta charla. Me apago, me muteo. Gracias, Ana María. Yo solo un comentario, pues por eso Maricel, que es la experta en eso, pero la cuestión, una cosa que rescato del comentario es, nunca preguntaron por el padre.
El problema era la madre, la mala madre. Nunca apareció en el imaginario que podía haber un padre, digo, más allá que padre también podía estar trabajando, pero digo, para como visibilizar eso, y la dejo a Maricel con su expertise. No, son ejemplos, me parece, que vienen a ratificar un poco lo que venimos conversando, ¿no? De la importancia de decir, bueno, ¿qué pasa? Vos te quedás en el hecho de lo que le pasó a ese niño, que es tremendo, o te quedás, o empezás a explorar, bueno, ¿qué pasaba en esa familia? Que esa familia, digamos, que esa mujer era cabeza de esa familia, que tenía que salir a trabajar, que quizás, digamos, no tenía esa red de contención que necesitamos para los cuidados en todos los casos, de la situación social y económica de esa familia, digamos, hay evidencia, desde UNICEF contamos con evidencia y estudios que claramente hablan de qué pasa, cómo se incrementa la pobreza en aquellas familias donde las mujeres son cabeza de hogar. Entonces, digamos, esto entra a jugar directamente en estas situaciones, digamos, y yo te diría, Ana, que es una comunicación con o sin perspectiva de derechos, ¿no? A mí me gusta que poner el eje en la cuestión de derechos, en la cuestión si estamos haciendo realmente enfoque a los derechos de esas chicas y esos chicos para que puedan tener el desarrollo y la contención que necesitan o no. Y a través de la comunicación, de ese hecho, de cómo comunicamos, también estamos contribuyendo a esa percepción social y, digamos, y a poner en agenda esa problemática, ¿no? Y cómo, digamos, que estaría bueno ahí también preguntarle quizás a alguien que está escuchando a un medio de comunicación y al otro medio, digamos, qué mensaje le queda de ese hecho, ¿no? Porque seguramente son dos mensajes distintos y entonces ahí se ve el efecto de cuando uno esto contextualiza, va al conjunto de factores que rodea al hecho en sí y ahonda en las causas. Gracias. Quería hablar, si puede ser. Hola. Sí. Hola. Hola, bueno, yo soy estudiante de abogacía, mi nombre es Lorena Rodríguez, y me pareció interesante lo que ustedes están dando con respecto al cuidado de los niños, y lamentablemente estamos en una situación donde nos pasa, donde somos como, o sea, en mi caso, que soy una mujer que está al cuidado de un adolescente, estoy separada, y a veces es difícil, pero veo cuestiones de conocidos donde no tienen quien les cuide al hijo, y lamentablemente en la situación en que estamos viviendo hacen que el hijo mayor tenga el cuidado de la criatura. Y hay un hecho que es feo que le sucedió a una persona muy allegada a mí, que ella es una señora que tiene 5 hijos y dejó el cuidado a una bebé de 2 años, le estoy hablando más o menos hace 10 años, 8 años, 10 años, a su nena más grande, la nenita de 1 año y medio, y se ahogó. Cuando la llevaron al hospital, la nena estaba morada y a los minutos falleció. Supuestamente fue una muerte súbita. Pero bueno, eso es lo que le quedó a la hija mayor, fue algo terrible, terrible, porque es como que se siente, hoy en día ella tiene 25, 23 años y se siente culpable. Pero yo pienso que tendría que haber más centros para que uno pueda acceder a esos centros para que le ayude al cuidado de las criaturas cuando uno tenga que ir a trabajar, ¿no? Yo trabajo en el gobierno de la ciudad y bueno, mal o bien cuando ya estaba trabajando, tenía a mi hija quien me las cuide cuando eran chiquitas, pero hay gente que no tiene acceso a eso.
no hay acceso, y los pocos accesos que hay es muy burocrático, es demasiado burocrático para que te cuiden una criatura, mientras otros trabajan. Es muy difícil llegar no hay centros que cuiden a los chicos mientras las mamás o papás estén trabajando. Yo eso es lo que veo, que tendría que haber más centros para poder uno trabajar y poder también tener la contención para el niño o niña. Gracias, Lorena, por compartir. Sí, bueno, lo que contás obviamente es un caso tremendo. Sí. Pero da cuenta de un poco también lo que vos misma contás. O sea, digo, las familias hacen lo que pueden con lo que tienen, y eso no es inocuo. O sea, eso genera consecuencias porque cada uno responde con lo que tiene. Entonces, si estás en una mejor situación, contratarás una niñera, etcétera, etcétera, otras redes familiares, y quien no pasará por algún riesgo similar a eso, lo que veíamos antes de los chicos que quedan de 0 a 4, digamos, es un caso que ilustra eso, que terminó de una manera tremenda. Por eso ahí nos parece sumamente importante poner el foco no en la familia, que hizo lo que pudo y está atravesando eso, sino en esto que decís vos, en las políticas que existen y que no es que no existan, pero necesitamos más y mejores. Eso es fundamental. Y cuando veíamos los adolescentes que cuidan, esa era una de las cuestiones de la preocupación, porque que las y los adolescentes cuidan tiene múltiples impactos y múltiples riesgos, y uno es este que estabas contando vos, que obviamente es un caso extremo, pero es un caso que puede suceder por estas condiciones. Así que muchas gracias por compartir. No, de nada, gracias a ustedes. Bueno, estamos ya promediando la hora, así que bueno, vamos a hacer un cierre. Les queremos agradecer a todas y a todos por su participación en este taller tan enriquecedor, abordando un tema fundamental, ¿no? Los cuidados desde una perspectiva de género y niñez, con aportes muy valiosos de Mora y de Maricel, a quienes agradecemos también nuevamente. Las recomendaciones y las reflexiones que compartieron sin duda son clave para seguir construyendo una sociedad más justa e igualitaria. Desde la universidad valoramos profundamente nuestra alianza con UNICEF, que nos permite trabajar colaborativamente en la promoción de los derechos de los niños y las niñas y adolescentes y en la creación de espacios de reflexión como este. Así que muchas gracias por su tiempo, por su compromiso, y será hasta la próxima.